Autoestima y cómo la ve la terapia cognitivo-conductual. Miren, es interesantísimo porque la mayoría de las veces cuando ustedes han escuchado hablar de autoestima, se trata de una manera casi superficial, donde solo se habla de cómo yo me veo, cómo me siento o cómo percibo a los demás. Pero en el día de hoy vamos a ver otros elementos, elementos que nos permiten ver el autoestima como una ciencia. ¿Pueden creer eso? Una ciencia. El autoestima visto desde la terapia cognitivo-conductual se ve como ese aliento vital que permite que no solo nos sintamos valiosos, sino que también seamos capaces de conseguir y alcanzar aquellos que deseamos en diferentes momentos de nuestra vida. Habla de nuestra experiencia como ser humano, habla de la aplicación en mi dinámica relacional, de mis esquemas, de mis patrones de pensamiento, de mi visión, de mi percepción. De todo eso afecta, impacta mi autoestima. ¿Qué pasa con el autoestima y qué la modifica? Se modifica a través de nuestros esquemas mentales. Nuestros esquemas mentales son los patrones de pensamiento que tenemos que terminan esquematizando la forma como también vemos las experiencias que vivimos. Es decir, como yo pienso, como yo siento, así creo que es el contexto en el que me desenvuelvo. Si yo pienso que el mundo está mal, que no tiene sentido, que no vale la pena vivir, yo voy a creer en consecuencia que todas las personas alrededor mío tienen esa característica. El autoestima no es una característica fija, inmutable, no es algo que no se pueda modificar, todo lo contrario, es algo dinámico. La manera como yo me veo, como me siento, me percibo, es algo que yo puedo modificar a través de la modificación de mis patrones cognitivos o de mis patrones de pensamiento. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cuál es el origen de esa baja o muy alta autoestima. ¿De dónde viene? ¿Cuáles fueron nuestras experiencias tempranas? ¿Por qué? Por algo muy simple, porque nuestra relación con nuestra familia de origen, la relación que vivimos con nuestros padres, la manera como nos programaron emocionalmente a través del proceso de formación, es determinante para la forma como yo me veo a mí misma. No es difícil yo ver, por ejemplo, en terapia, jóvenes, adultos, incluso adultos mayores, que tienen problemas de baja autoestima o de autoestima muy alta a nivel incluso de trastornos de personalidad, como el narcisismo, que te dicen o que te expresan la experiencia de haber sido reprogramados emocionalmente por un padre o una madre. Es decir, posiblemente, amigo, amiga, usted, la forma como le habla a sus hijos, la forma como se comporta con ellos, está determinando la forma como ellos se van a ver a sí mismos. ¿Cómo? Bueno, la programación neurolingüística que hacemos, la forma como hablamos, tú no eres capaz. El hecho de que yo termine haciendo las cosas por mis hijos tiene un mensaje no verbal, tú no eres capaz de hacer esto, tú no vas a tener éxito. Pero también hay un lenguaje verbal donde yo expreso, no sirve, siempre se te caen las cosas, tú pareces un tonto, tú pareces una tonta, no vales nada. Entonces tenemos que tener cuidado, sobre todo los padres, porque somos figura de autoridad emocional en la vida de nuestros hijos. Y lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, se convierte en una regla, en una marca de vida para ellos. De todos modos, hay una serie de elementos que tenemos que tomar en cuenta que son fundamentales y es de dónde vengo yo como madre, como padre, de dónde vinieron mi mamá y mi papá, si yo soy soltera, de dónde yo vengo, cuáles son las características esenciales de mi familia de origen, de qué se hablaba en mi casa, cómo se expresaba, cómo se imponía el castigo en mi casa. Todo eso es determinante en el proceso de formación de autoestima. ¿Cómo fue mi dinámica de infancia? El lugar donde viví. Yo, por ejemplo, nací en un barrio y era maravilloso porque en ese barrio, en esa época, no me vayan a contar los años, por favor.
Usted salía a caminar y usted jugaba en la calle. Yo recuerdo que nosotros teníamos una especie de horario donde decíamos cada día qué juegos íbamos a jugar en las noches. Yo vengo de esa época donde había amigos, donde éramos más libres, donde había menos miedo. Entonces, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Bajo qué circunstancia tú llegaste a la familia de origen en la que estás? Ah, puede ser que tus padres no te esperaban. Y resulta que al tú llegar, el recibimiento fue, ay, Dios mío, otro niño más. Ay, otra niña, pero ya tenemos dos, yo pensaba que era varón. Todas esas cosas se pueden convertir en elementos que marcan quién eres y cómo te percibes a ti misma. El segundo elemento que tenemos que tomar en cuenta son los reforzadores de la autoestima. Estos inciden en forma crítica al modelo de afrontamiento que nosotros tenemos de situaciones. ¿Qué son reforzadores? Aquellas cosas que llevaron a activar o mantener determinados patrones conductuales. ¿Qué pasaba cuando yo cometía un error en mi casa? Me golpeaban, tal vez me corregían a través de una palabra, a través de una expresión hiriente, o si por el contrario me decían, eso no es nada, tranquilo, eso pasa, sigamos adelante, no ocurre nada, sigue. Todos esos elementos, por simple que nos parezcan, corresponden a formadores de autoestima. Y es bueno que ustedes que son padres, que tienen niños pequeños, que tal vez me están escuchando o me están viendo mujeres con etapas de gestación, cómo yo me voy comunicando con mis hijos, cuáles las expresiones, cuáles son esas expresiones que yo utilizo para referirme a ellos. Eso es vital. Pero también es vital saber cómo desde esta teoría, desde mi patrón de pensamiento, yo puedo desarrollar y mantener una buena, una regulada autoestima, ni alta ni baja, porque ambas implican desregulación. Entonces, planteamos que solo cuando cuestionamos nuestras creencias, tomamos conciencia de los esquemas de pensamiento, nosotros podemos cambiar la forma como nos percibimos a nosotros mismos. Tengo que sentarme, una tarea que puedes hacer es cómprate un cuaderno y escribe. Escribe claramente cómo te sientes, en qué situaciones te sientes de una manera u otra. Eso va a permitir que puedas modificar patrones y situaciones que activan malestar. Y tal vez nos hacemos algunas preguntas. ¿Qué queda de lo sucedido hace años? ¿Qué queda en mí si tal vez esas dificultades que tuve con mi familia de origen o estos patrones de pensamiento que tengo ahora vienen de hace muchos años, pero yo pensaba que lo había olvidado? Yo pensaba que ya eso no estaba en mí. Bueno, pues sí están ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos la capacidad, a través de una serie de funciones psicológicas, una de ellas es la negación, de aparentemente olvidar experiencias tempranas que generaron traumas emocionales. ¿Cómo aparentemente olvidado? Porque nosotros comenzamos a taparlo con una especie de alfombra de hoja seca, que son otras experiencias vividas en la etapa de vida que tengo ahora. Eso se olvida, eso no se olvida. No se olvida, no lo olvidas tú y no lo olvida nadie. Por consiguiente, ser consciente de ello es el primer paso para poder modificarlo. ¿Cuáles son las reglas que rigen tu vida? Las reglas para vivir son ideas, concepciones que hemos construido sobre lo que merecemos y lo que no, sobre cómo debe ser nuestra existencia o no. Esas reglas, recuerden que le hablaba sobre esos paradigmas. Esas reglas deben ser modificadas, pero no pueden ser modificadas hasta que nosotros no seamos capaces de identificarlas de manera clara y precisa y por consiguiente de impactar la manera como vivimos. La crítica nos puede hacer mucho bien, pero también nos puede hacer muchísimo mal. Entonces tenemos que identificar si esta crítica es constructiva. ¿Cómo yo hago la crítica que sea constructiva? Sea la crítica autoaplicada o sea la crítica que aplicamos a otros a través de un lenguaje asertivo. El lenguaje asertivo es aquel donde yo soy capaz de decir la verdad, el error que cometiste, la cosa que has hecho, lo que no has debido hacer, pero al mismo tiempo respetar tu integridad emocional. En ese contexto,
yo voy a lograr mantener íntegra tu autoestima. La forma como criticamos o como corregimos son elementos que pueden llevarnos a importantes sistemas de desregulación. ¿Cómo impacta el hecho de que mi patrón de pensamiento, el cual es algo aparentemente inconsciente? Porque yo puedo estar viendo una película y tener una serie de pensamientos en mí, actuar en consecuencia a una situación X. Bueno, es muy simple. Tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Tú eres un mundo de experiencias vividas. Todo lo que tú hiciste en tu vida se queda guardado como memoria. Como se queda guardado como memoria, tu memoria no recuerda de manera literal, no recuerda frases. Tu memoria recuerda imágenes. Entonces, cuando tú te veas en situaciones donde puedas percibir algo que active esa memoria que en algún momento de tu vida generó dolor, generó malestar, entonces, en consecuencia, lo que tú vas a tener son procesos mentales que pueden llegar a impactarte dependiendo cómo esté tu autoestima. Si tu autoestima es baja, entonces tú te puedes sentir vulnerable ante situaciones X. Por ejemplo, en medio de una crisis, tú puedes no percibir tus capacidades, no percibir las herramientas que ya tienes para salir adelante y quedarte estancado o estancada en ese proceso. Si tu autoestima es muy alta, tú puedes llegar a ver ese problema como algo muy pequeño, algo que no merece tu atención, porque tú todo lo puedes y eso puede repercutir a largo plazo en cómo tú puedes estar metido en situaciones difíciles que tú dices, ay Dios mío, pero yo pude haberlo hecho de manera diferente. ¿Por qué no lo hice? Bueno, porque mi valoración de la situación que estaba estrechamente vinculado con cómo yo me sentía o cómo yo vi eso que estaba viviendo en ese momento, se relacionó más con cómo yo me percibía a mí mismo y no con la situación real del momento. Es vital que podamos organizar, que podamos archivar de manera adecuada estos procesos, porque eso nos va a permitir a cada uno de nosotros el poder tener un mejor afrontamiento de las situaciones, pero no solo mejor afrontamiento, también nos permitirá a largo plazo poder establecer patrones funcionales de cómo enfrentamos todo lo que vivimos. Qué bueno que podemos compartir este tema, que podemos verlo de manera tan profunda y que podemos ver las diferentes dimensiones para que podamos nosotros ser y encontrar en estas herramientas nuevos caminos de crecimiento.